Ya falta poco. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salama etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos a todos su paciencia. Tuvimos por ahí unos problemitas técnicos, por eso iniciamos un poquito más, unos minutitos más tarde, pero gracias por esperarnos, por estar atentos. Y el día de hoy tenemos un programa especial, un programa que consideramos va a ser un programa de muchísima bendición. Chicas, ¿cómo están? Dios las bendice. Buen día. Gracias a Dios, bendecidas. Bueno, yo las veo a ustedes bendecidas y estoy hablando por ustedes, ¿verdad? Pero paz, hablo por mí. Estoy bendecida, gracias por preguntar, gracias a Dios por este tiempo y este espacio. Y también por aquellos que nos escuchan y se están conectando, siéntanse bienvenidos. Aquellos que nos escucharán de manera diferida, también les damos la bienvenida en el momento que se conecten y nos escuchen. Y pues nada, una vez más les pedimos que sigan compartiendo este programa para que el algoritmo haga su trabajo y quienes necesitan escuchar esto, pues llegue hasta sus dispositivos, ¿verdad? Y puedan ser bendecidos como hoy tú y yo y nosotros vamos a hacerlo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias porque se toman el tiempo de estar aquí. Sé que es un programa que nos edifica, es un programa donde el Señor habla a través de nosotras y bueno, pues no te quedes con Él, compártelo a todo aquel que venga a tu mente. Sé bienvenido, sé bienvenida a tu programa Con Paz en Armonía y especialmente a esta serie que es Desenreda tu mente. Sé bienvenido. Fíjense, chicas, que en estos días pasados me llamó alguien, una persona muy querida, muy amada, de Monterrey, y me decía con sus palabras muy emotivas, dice, es que es un programa magistral. Dice, hice el ejercicio de escribir durante 5 minutos. Dice, al principio pensé que era mucho tiempo, 5 minutos, que con 1 o 2 era más que suficiente. Porque dije, no creo traer tantas cosas por ahí atoradas en la cabeza. Entonces, dice que empezó a escribir y dice, amiga, creo que me faltaron minutos, pero
terminé a los 5, tal y como dijeron. Me sentí, después de hacer la clasificación y de ver exactamente qué es lo que yo traía en la cabeza, y me sentí, dice, tan libre, tan ligera, tan agradecida con Dios por poder aplicar su palabra a mi mente, aplicar su palabra a mi cerebro. Dice, y fue increíble. Dice, ya se lo recomendé a todo el mundo. Dice, ya se lo recomendé a mis conocidos, a mis amigas, amigos, a mis hijos, a toda la gente. Dice, y les he dicho, hagan los ejercicios que dejan, porque el secreto está precisamente en hacer los ejercicios. Oír el programa sin hacer las sugerencias que se dan, pues no funciona. Es como si vas al médico y te da la receta, pero tú dices, ya fui al médico, ya estoy bien. No, hay que tomarse el tratamiento. Claro. Así que quiero comentarles esto porque me llenó de gozo, de alegría, su emoción al decirme, estoy feliz, estoy muy contenta. Realmente, dice, mi oración es que Dios siga dándoles sabiduría, dándoles revelación, entendimiento, de manera que puedan seguir compartiendo con nosotros todas estas cosas. Dice, qué es fácil y qué sencillo es liberar nuestra mente de tanta carga. Dice, traemos un revoltijo, dice, en la cabeza de problemas, situaciones de ansiedad, situaciones de tristeza, de preocupación, de angustias, que realmente los gozos y las alegrías no las dejamos fluir porque estamos tan agobiados con lo que nos preocupa que no disfrutamos de lo bueno que Dios nos da. Entonces, se las paso al costo, chicas. Yo sé que hay mucha gente que nos ve diferido, es decir, busca el programa y en otro horario lo ve, y ha sido de enorme bendición. Así que, chicas, tenemos motivos de gratitud y de alabanza a nuestro Dios, porque lo que el Señor nos permite compartir no es algo que pase desapercibido, es algo que realmente está llevando bendición hasta otros lugares. Incluso tenemos gente que nos ve de otros países, y eso qué gratificante es, qué bonito es que podamos ver lo que el Señor hace y lo que el Señor nos da de una forma muy práctica, y lo vemos y estamos agradecidos con el Señor. Así que, chicas, pues gracias a Dios tenemos por ahí una muy buena referencia. Amén. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. De verdad es para nosotros un honor que Dios nos haya escogido para estar aquí. Y créanos que una de las cosas importantes que nosotros hacemos es prepararnos para poder compartir con cada uno de nosotros y de ustedes, porque quiero decirte que compartimos primero con nosotras primero lo trabajamos. Es interesante hacer estos 5 minutos y después llevarlo a la práctica y a vaciar, a analizar todo lo que hemos escrito. ¿Sabes? Se siente paz, como si te hubieras quitado peso de encima. Dice, yo les digo a mis alumnos luego, a veces te veo cargando como si fueras el pípila. Y cuando decides hacer esto, haz de cuenta que tiras la piedra del pípila. Y entonces ya no traes piedras cargando, no traes esa piedrota ahí, sino que te sientes libre, ligero, ligera, y Dios empieza a hacer cosas en ti. Hazlo, llévalo a cabo, de verdad es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, Paz, vamos a revisar este cuarto paso. Adelante, mi Paz. Claro que sí, pero yo siempre hago
pequeño resumen, porque hay personas que se acaban de conectar y que acaban de iniciar con nosotros este proceso de arreglar el enredo de la cabeza que traemos en la mente. Y me gustaría que de una forma súper rápida, porque ella es especialista en esto de hacer un resumen. Por favor, Edith, compártenos en resumen qué hemos estado viendo así súper rápido antes de empezar para que todos estemos enganchados en el mismo sentir y en el mismo corazón. Sí, mire, a todos aquellos que nos estamos sintonizando por primera vez, estamos en nuestro programa y en nuestra serie Ordenando tu espacio mental. Entonces, para iniciar este orden, teníamos que sacar, mejor dicho, ubicar el desorden. ¿Dónde estaba el desorden en nuestra mente? Una vez que ya lo ubicamos, empezamos a observar, que fue nuestro primer paso, la primera etapa de empezar a ordenar. En observar lo que estábamos pensando, pero cómo lo íbamos a observar. Y decíamos en nuestro primer programa, porque tuvimos uno de introducción, déjeme comentarles, ya si usted quiere como que ahorrarse, no es cierto, no se los ahorre, mejor vea los completos. Tuvimos un programa de introducción, pero en el primer paso fuimos muy enfáticas en ser como esas personas de laboratorio que observan a detalle a través de un microscopio qué es esa cosa tan diminuta que a veces nos está haciendo como incomodidad, ¿no? Y esto en nuestros pensamientos usted podría decir, ¿cómo puedo yo observar mis pensamientos? Y es cuando dábamos la sugerencia del primer vaciado a través de la escritura. Pareciera lo mismo, pero no es así. En esa ocasión solamente teníamos que vaciar todo sin pensar qué era lo que íbamos a escribir, sin preocuparnos de la redacción, puntos, comas, nada de eso. Todo lo que estaba en nuestra mente eran 5 minutos de vaciado continuo. Se daba la sugerencia de poner o colocar una alarma para detenernos y entonces en el segundo paso empezar a analizar y a reflexionar sobre esos contenidos. Ahí ya junté el segundo paso y el tercer paso en el sentido de reflexionar, ya que al momento de verlos, observarlos, nos percatábamos de qué era en su mayoría lo que estaba en nuestra mente. Si eran preocupaciones, si eran emociones, si eran un tema en específico o tal vez un trauma que quizás pensamos que ya estaba resuelto. En el tercer paso, en el tercer proceso, que fue el programa de la sesión, más bien del programa pasado, perdón, empezábamos ya a clasificar todo esto. Ya se le empezaba a dar esa clasificación. Si usted suma el primero, el segundo y el tercer proceso, ya llevamos 15 minutos haciendo este ejercicio. Porque en cada programa les dábamos que 5 minutos del primer paso. ¿Para qué? Para empezar a escribir. Otros 5 minutos para empezar a observar, analizar y revisar y clasificar, ¿no? Ya en el tercer paso eran otros 5 minutos, ya son 15. Con los de hoy, otros 15. Ya sumamos ¿cuántos? Más bien, 5, perdón. Ya sumamos 20 minutos. Si esto se lo hubiéramos dicho a ustedes desde un principio, su cerebro iba a entrar en shock porque iban a hacer tanto tiempo. Pero como nos ha estado siguiendo, usted se ha percatado de que este ejercicio lo ha llevado a un proceso de vaciamiento de sus pensamientos, lo que había en su mente. Y ahorita leía uno de los comentarios y entre ellos decía el temor de ver lo que había en su mente, de lo que hay en el interior. Y sí, es por eso que se lleva paso a paso o es un proceso, porque si lo hiciéramos todo tan rápido, entraríamos en shock. Para empezar, no tengo tiempo para 20 o 30 minutos de hacer esto, ¿no? Preguntaban si era en la mañana, en la tarde o en la noche, en el tiempo que usted disponga, vaciar, ¿verdad? Así como lo hace con su celular, con su computadora. Pero una vez que hemos vaciado y analizado, que hemos clasificado, que fue el tercer paso que veíamos el martes pasado. ¿Clasificar qué? Clasificar si son emociones, si eran pensamientos, si eran preocupaciones, si eran traumas. Nuestra pastora nos daba la sugerencia de ponerle un colorcito antes de hacer esas columnas, tal vez. Entonces,
ya invertimos un buen tiempo, ¿verdad? Y al analizar todo ello, le invitábamos a contrarrestarlo con la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a enfatizar más en ese paso. El paso o el momento del día de hoy es revisar activamente esos pensamientos negativos y activamente sustituirlos con pensamientos edificantes. No quiero decir positivos, sino edificantes, que llevan el sustento tanto de la palabra, de la identidad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús y también de poderlos visualizar. Esto está comprobado científicamente, no es algo que nosotras hayamos inventado. Así es, ¿no? Los neurocientíficos lo están avalando, los médicos también, y por eso nos dábamos a la tarea de irlo viendo en cada programa paso a paso, porque aunque pareciera redundante, no lo es, sino que hemos hecho la suma de este proceso y ahora hemos recibido, como ahorita estábamos también leyendo, pues la comprobación de que esto sí funciona, ¿no? Sí funciona, nos hace sentir más ligeros, nos permite pensar mejor, nos permite desechar los pensamientos que han estado rumiando constantemente y sobre todo, ¿sabe qué yo descubrí al hacer esto también? Descubrir cómo nuestros pensamientos perfeccionistas, porque usted te va a decir, yo no soy perfeccionista, pero esperemos en Dios nos permitan hacer un programa de eso, pero descubrimos que sí. ¿Y qué cree? Muchas veces quienes tendemos a la perfección no hacemos estos ejercicios porque creemos o pensamos que podríamos hacerlo en 5 minutos, cuando es en 20, en 30 o a veces hasta más tiempo. Y esa es una fortaleza de la cual también hablábamos en el segundo paso. Recuerde usted que hay fortalezas, hay murallas que no están permitiendo que usted y yo vaciemos nuestros pensamientos. Y usted se va a dar cuenta cuando no quiera aparentemente escribir, o cuando tenga el lápiz o el bolígrafo en su mano y esté a punto de, y pareciera que se le puso la mente en blanco, es ahí donde entra el poder del Señor, a través de su Espíritu Santo. Y podríamos orar, porque también sabemos que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Claro. Desde ahí yo les puedo platicar mi experiencia, pero espero haber hecho un resumen. Yo espero que lo hayamos entendido. No, sí, está muy claro. La verdad es que sí es verdad. Algo que a mí me gustaría enfatizar en esto es que a la hora de que hacemos nuestra lista, descubrimos cosas. Dice aquí un mensaje, Artemisa Eche, la pastora Artemisa dice, yo sí hice el ejercicio de escribir, me creó ansiedad porque no me gusta escribir lo que traigo en la mente, me siento vulnerable, pero lo hice. Ahora, habemos muchas personas que sí, nos vamos a sentir vulnerables a la hora de escribir. Les comentábamos el hecho de que, pues rompe la hojita si temes que alguien más lo vea. Pero cuando tú ya identificaste algo, ese algo no es importante que no lo uses como pues es que así soy. O sea, no podemos usar esas cosas que nos están atrapando como para decir, pues es que ni hablar. Recuerdo mucho, hace muchos años la pastora nos dio un ejercicio, un curso, donde dependiendo del número de hijo que eras, son tus características. Y los hijos número 3 tienen características específicas, como ser aventados, despreocupados, etc. Y conozco muchas personas, hasta el día de hoy, ¿cuándo dio ese curso? Hará años, muchos años.
se escudan en la parte de ser, pues es que soy 3, ¿qué quieres? Y yo digo, pues ya descubriste que eres, trabájalo. O sea, las Cierto. fortalezas. Son situaciones que de alguna manera nos llevan a entender cuáles son nuestras debilidades, nuestras Así áreas es. fuertes. Y creo que dentro de lo que estamos hablando es importantísimo que cada uno de nosotros pueda vaciar en papel esas cosas y tenga, independientemente del temperamento, el carácter, independientemente de todo eso, necesitamos retomar la enseñanza que se está dando de poder vaciar en papel. Ok, imagínate que ya lo tienes, o si ya lo hiciste, recuerda el momento en que ya lo hiciste. Ya vaciamos, ya analizamos y llega el momento del cuarto paso del que nos hablaba Edith. Edith nos hablaba acerca de revisar activamente. Y aquí es donde vamos a tomar las riendas y vamos a empezar a reconstruir. A través de los ejercicios realizados, escribimos y volvimos a escribir y coloreamos o marcamos, clasificamos, todo eso es importantísimo. Pero ya que sabemos qué es lo que hay ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Esta parte en este programa es la parte número 4 de todo el tema y vamos a descubrir exactamente cuál es lo que tenemos que hacer con esto que ya pusimos en papel. Ahora vamos a reconstruir. ¿Y sabes qué? Vamos a elegir conscientemente qué pensamientos vamos a alimentar, qué pensamientos vamos a hacer crecer, qué pensamientos vamos a cuidar y vamos a reemplazar esos patrones negativos por ideas y pensamientos que nos den paz, que nos den tranquilidad, que nos ayuden. Vamos a poder experimentar y a explorar lo que son las afirmaciones correctas. En este caso, se pueden considerar como afirmaciones positivas y vamos a crear nuevas conexiones en nuestro cerebro. Es como diseñar un mapa mental que nos lleve hacia la calma, la confianza, el propósito, la tranquilidad. Así es de que ya estás lista, estás listo. Vamos a empezar hablando acerca de cómo podemos ser los constructores de nuestra propia mente. Cómo podemos ser aquellas personas que construyan dentro de su cabeza lo que es correcto. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer un reemplazo mental? Porque vamos a pasar del caos a la compasión. ¿Por qué? Porque hay heridas en nuestra alma, en nuestro corazón, y por ahí hay expertos que dicen que los pensamientos negativos, como por ejemplo el no soy suficientemente bueno, no puedo, no soy capaz, etcétera, son pensamientos mentirosos. Esos pensamientos no son verdad, sino que son la voz de nuestras heridas. Son mecanismos de defensa automáticos que se crearon desde hace mucho tiempo, desde el pasado, para podernos defender y proteger. Pero hoy, ya después de años de haber pasado por ese momento difícil, se han convertido en carceleros que nos tienen prisioneros. Entonces, la clave, como nos enseñan los expertos, es verlos con compasión, no con castigo, sino reconocer que alguna vez fueron una buena estrategia de supervivencia,
pero que ya no nos funcionan, que ya no nos sirven, ya cumplieron su propósito. Este es el primer paso para la sanidad. Cuando dejamos de luchar con nosotros mismos y empezamos a entendernos. Hablaba Edith de las personas donde sobresale el perfeccionismo. Son personas que se tratan muy mal a sí mismas, Son personas perfeccionistas, se exigen demasiado, se exigen perfección, exactitud. Y entonces, ¿qué pasa? La persona se trata mal a sí misma. Por esa razón es que el día de hoy, la primera cosa que queremos que tomes en cuenta es que tengas compasión contigo misma, tengas compasión con esa manera de ser anterior, y digo anterior porque Dios nos está transformando, y tener compasión porque en realidad era algo que nos funcionó, sobre todo cuando éramos niños. Ahí empiezan estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se empiezan a aflorar cuando tenemos una herida, cuando hay una situación complicada en nuestra vida y somos pequeños, no tenemos vocabulario suficiente para expresar qué es lo que nos pasa y no tenemos redes de apoyo que podamos entender y manejar correctamente. Por esa razón es que surgen los mecanismos de defensa y cuando somos niños nos funcionan, pero llega el momento en que si ya tenemos 30, 40 o 50 o más años, esos mecanismos de defensa ya no deben de estar funcionando en nosotros. Debemos aprender a trabajar las problemáticas, pero si no hemos sido entrenados en esto de aprender a revisar nuestra mente, a hacer ese reemplazo mental, esos mecanismos de defensa con el tiempo se convirtieron en nuestros carceleros. Ahí están y nos tienen prisioneros. Pero ya es el tiempo de soltarnos y de ser libres. Pero aquí la situación que tenemos que hacer es dejar de luchar con nosotros mismos y empezar a entendernos. Mira, los estudiosos insisten en que no podemos separar la mente del cuerpo. Las emociones reprimidas y los pensamientos negativos no resueltos se manifiestan físicamente. Esto nos habla de la interconexión a través del eje HPA, que es hipotálamo, pituitaria, adrenal. Cuando vivimos bajo mucho estrés o con patrones de pensamiento tóxicos, este eje se activa de forma crónica, libera sustancias que se llaman cortisol y adrenalina, y con el tiempo esto desgasta nuestro sistema inmunológico. Esto eleva nuestra presión arterial y puede contribuir a enfermedades crónicas. Por tanto, fíjate bien, reemplazar un pensamiento negativo no es solo un ejercicio mental, es un acto de sanidad biológica. Muchas personas padecen enfermedades que son enfermedades resultado de problemas emocionales. Y no quiere decir que no tengan realmente la presión alta. Sí la tienen alta y es peligrosísimo que vivan con una presión arterial elevada. Pero el problema no está en un mal funcionamiento del cuerpo, está en una problemática emocional no trabajada. Cuando la persona trabaja correctamente estas heridas emocionales, la presión empieza a bajar
empieza a bajar, empieza a normalizarse y entonces ya el organismo, el cuerpo ya no sufre ese tipo de cosas. Ahora, algunos neurocientíficos piensan o dicen que los pensamientos tóxicos son como fortalezas que se levantan contra la verdad de Dios y contra nuestra verdadera identidad. Esos pensamientos tóxicos que son fortalezas nos llevan a tener ideas equivocadas de nosotros mismos, nos llevan a tener una conceptualización de nuestra persona totalmente equivocada. Por esa razón es que hay una buena noticia. Nosotros cuando reemplazamos un pensamiento, no solamente estamos hablando de un ejercicio aquí en la mente, un ejercicio mental, es un acto de sanidad biológica porque es también un acto de fe que afecta positivamente, correctamente, cada fibra de nuestro ser. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos el poder de cambiar todas esas cosas negativas por cosas buenas, por cosas positivas. Nuestra mente es como un jardín y nosotros somos los jardineros. No solo basta o no es suficiente arrancar la hierba mala, hay que sembrar nueva semilla en lugar de esa hierba mala. Esto no es un proceso pasivo, no es algo de pues ya arranqué lo malo, hay que crezca milagrosamente algo bueno. No, estamos hablando de que es un acto de elección activa. Tú y yo debemos tomar la decisión de sembrar algo bueno en el lugar donde había algo malo. Y bueno, hoy vamos a mostrarte cómo vamos a hacer eso. Está súper interesante. Quédate con nosotros para que podamos descubrir el poder que radica o que reside en nuestra mente. ¿Y qué te parece si vamos a una cápsula para poder explicar algunas cosas? ¿Has oído hablar acerca de la neuroplasticidad? No es una palabra elegante, ni rimbombante, ni complicada. Significa que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar físicamente a lo largo de la vida. Cada vez que tú y yo aprendemos algo nuevo, cada vez que tenemos pensamientos diferentes, se forman nuevas conexiones neuronales llamadas sinapsis. Los pensamientos negativos tienen autopistas neuronales muy transitadas, pero cada vez que eligen una nueva afirmación, están construyendo un nuevo camino. Con la repetición de este nuevo camino se vuelve más fuerte y más fácil de recorrer. Mientras que el viejo se va debilitando, su cerebro es una herramienta de cambio constante. Y ustedes son quien dirigen este proceso. Es importante que tú y yo, si somos hijos de Dios, nos repitamos desde el momento en que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que somos elegidos, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y que el ser, eso te hace una persona diferente. Que ser hijo de Dios te hace alguien diferente, distinto. Y entonces cuando tú lo piensas, cuando tú lo llevas a cabo y lo sigues y lo hablas y lo reconoces y lo vives, entonces las conexiones neuronales, esas sinapsis, cambian. Y entonces ya dejo a un lado esa parte de decir, no soy nadie, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Esa es nuestra cápsula del día de hoy. Muy bien, gracias Ceci.
Edith, háblanos de la neurociencia y las herramientas prácticas para esto que estamos mencionando. Claro que sí, Paz. Pues ya Ceci de alguna manera nos dio esta introducción. Ya ahorita sabemos qué es la neuroplasticidad y podemos resumir lo que es la forma en cómo nuestro cerebro se puede transformar. Esa es una parte esperanzadora, ya que antes se creía que no se podía, ya lo que habías aprendido lo habías aprendido y no podías aprender cosas nuevas. Ahora con la neurociencia han descubierto que pues, no es así. Usted puede aprender, reaprender y hacer ajustes en su cerebro. Entonces su cerebro no es estático, se moldea con cada pensamiento que usted y yo tenemos. Por eso es importante estarlo revisando activamente e identificando sus pensamientos tóxicos para sustituirlos por pensamientos edificantes. Piense usted, pensemos juntos en un momento en un pensamiento negativo. Yo le voy a dar un ejemplo. Un pensamiento negativo así tan chiquitito es decir o pensar, no soy digno o no soy valioso. Este pensamiento negativo, este pensamiento tóxico, vea cómo afecta o cómo empieza a estar empieza a generar ahí la neuroplasticidad. Mire, este pensamiento de no soy digno es como si pasara una y otra vez ya por una autopista neuronal. Ya pasa así de rapidísimo, ya sin pagar viaje o pagándolo rápido. Y entonces la repetición de este pensamiento lo ha hecho que este camino sea fácil, así como esa autopista que le describo. Y entonces lo recorre de inmediato, ya sea que se presenta una situación en su exterior y pasa por ese pensamiento de no soy digno. No soy digno de vestir bien, no soy digno de comer bien, no soy digno del salario que recibo, no soy digno, y empieza, ¿no? O no soy valioso. Ese pensamiento ya está pasando de manera automática. Al revisarlo activamente, estamos construyendo una nueva autopista, más saludable para que el viejo camino se vuelva menos transitable o menos accesible. Con cada vez que elegimos una verdad, fortalecemos esa nueva conexión. El cambio es un proceso biológico que está al alcance de su mano y de nuestra mano. Pero ¿cómo se hace esto, Edith? Bueno, la reconstrucción cognitiva va en el siguiente proceso. Vamos a citar a una persona que se dedicó a hacer esto. Le llaman el padre de la terapia cognitiva, y él decía que nuestras emociones son causadas por la interpretación que le damos a los eventos, no por los eventos en sí. Le voy a dar un ejemplo. Recibir una crítica no te hace y no me hace sentir mal. Lo voy a volver a repetir. El recibir una crítica no me hace ni te hace sentir mal, pero la creencia de que la crítica significa que soy un fracaso o que eres un fracaso es la que me causa y te causa dolor. ¿Sí pudimos ver la diferencia? O sea, no estamos acostumbrados a la crítica por cómo la hemos interpretado. Y no es la crítica en sí, sino cómo esos pensamientos, esas vivencias, esa autopista que sin que usted y yo nos diéramos cuenta se construyó de pensamientos negativos, es la que nos genera el dolor. La solución, ¿cuál es? Reestructurar esa interpretación. En lugar de aceptar el pensamiento ilógico de que la crítica me define, podemos reemplazarlo con una evaluación más realista y más concreta y más real. La crítica es solo una opinión y una oportunidad para aprender. Es un cambio de perspectiva que desarma el dolor. Ahí vemos cómo se reconstruye. Cuando usted y yo pensamos y le damos el cambio, por eso lo voy a volver a repetir, que la crítica solo es una opinión y una oportunidad para aprender, pero eso no me define. Ya la crítica la puedo aceptar desde esa perspectiva. ¿Qué me querrá enseñar esta opinión que me están dando? ¿Y qué ajustes podría hacer? Ay, no me había dado cuenta que estaba haciendo lo mismo y por eso caí ahí una y otra vez, ¿no?
ahorita viene a mi mente el ejemplo de las agujetas, ¿no? Tal vez alguien se pueda sentir ofendido si le decís, tienes las agujetas anudadas y te puedes caer. La gente se puede sentir ofendida tal vez por su historia de vida y puede decir, ¿qué le importa? O ya me descubrió, o ahí me está diciendo desalineado. Y van a salir muchos pensamientos tóxicos solo por esa crítica constructiva que te está ayudando a que no tropieces. Pero si la vemos como una crítica que es una opinión y una oportunidad para aprender y no volvernos a caer, podremos decir, ahora descubro por qué me he estado cayendo todas las mañanas o cada vez que uso estos zapatos. Claro. Porque no los he anudado. Y parece bobo mi ejemplo. Pero muchas veces en nuestra conducta, en nuestras actitudes, no nos percatamos porque no vaciamos nuestros pensamientos. Y cuando ya los tenemos vaciados, cuando ya vemos toda esta situación y le empezamos a analizar aún más a detalle como ahorita, usted puede hacer el ajuste. Hoy le vamos a dar una serie de ejemplos muy prácticos, todavía nos da el tiempo, y voy a pasar al primer paso práctico. ¿Sí me lo permiten? Adelante. ¿Sí? Bueno, el primer paso práctico para desmantelar un pensamiento negativo y reemplazarlo por uno que te dé paz, que te dé verdad, que te dé edificación, que te dé el amor que Cristo quiere que recibas de parte de Él y te afirme tu identidad, afirme mi identidad en Cristo Jesús. Aquí voy a hacer toda una recapitulación de todos los pasos que ya hemos estado viendo, ¿vale? Primero, observamos el pensamiento sin juicio. Una vez que ya usted y yo lo escribimos, ahí todo caótico, sin puntos, sin comas y demás, vamos a observar ese pensamiento sin juicio. Nada más hay que tomar uno, imagínense todos los que vaciamos, hay que tomar el que nos está llamando la atención o el que vemos que es bien tóxico. Una vez que identificamos un patrón negativo, que nos está afectando, como por ejemplo, nunca voy a lograr mis metas, ahí está. Si de todo lo que usted escribió identifica este pensamiento tóxico, como nunca voy a lograr mis metas o nunca termino nada, siempre me quedo a medias, ese es el pensamiento tóxico que usted va a capturar ahorita. La primera vez que aparezca, no se juzgue. No se juzgue. Cuando ya ahorita lo vio, si lo llegó a ver o apenas lo va a ver, no se juzgue. Simplemente obsérvelo. Y diga para usted mismo, ahí está ese pensamiento, lo reconozco, pero no me define. Eso le va a ayudar a avanzar en el siguiente paso, que es buscar la raíz de ese pensamiento y verlo con compasión. Si tiene pluma, si tiene bolígrafo, si tiene lápiz y papel, anote las siguientes preguntas, que ese es el segundo paso para buscar la raíz. ¿De dónde viene este pensamiento? Pregúntese eso. ¿De dónde viene este pensamiento de que nunca voy a lograr mis metas? O el que usted haya observado o captado. Una segunda pregunta sería, ¿quién o qué me hizo creer esto? Repito, ¿quién o qué me hizo creer esto? Tal vez fue un comentario, no sé, de algún profesor, de algún vecino, de algún padre, de algún hermano, de alguien significativo para usted. Un fracaso en el pasado o una comparación en redes sociales, tal vez. Es ahí donde usted le va a dar la respuesta en específico, porque usted mejor que nadie sabe. Y además que cree que no está solo, el Espíritu Santo, y estoy segura que le va a soplar, le va a recordar. ¿En dónde? Por eso es importante que también oremos cuando hagamos esto, ¿eh? Claro. Bueno, el objetivo en este segundo paso, ¿qué es? No es culpar al profesor, no es culpar a tu papá, no es culpar a las redes, no es culparte a ti mismo, no. Sino el de entender por qué esa creencia se formó. ¿Ya se da cuenta que esto requiere tiempo, eh? Un tercer paso, desafiar la mentira y encontrar la verdad, que fue lo que hicimos en el programa anterior. Estamos con este mismo ejemplo para que usted vea cómo va bajando.
Una vez que tiene el pensamiento, es el momento de cuestionarlo. Van otras preguntas. ¿Es realmente cierto? ¿Qué es realmente cierto? Si nos vamos con nuestro ejemplo, ¿es realmente cierto que nunca voy a lograr mis metas? Si usted tiene otro pensamiento tóxico, colóquelo ahí. ¿Realmente es cierto? Y le coloca qué. Ajá. ¿Realmente esto es cierto? Y entonces empezamos a buscar evidencia que lo contradiga. Si el pensamiento es, nunca voy a lograr mis metas, la verdad podría ser, he logrado cosas en el pasado. O tengo la capacidad de aprender y de crecer. Lo voy a repetir porque no nos decimos eso. Es más fácil en el automático. Lo malo. Ajá, ubicar ese pensamiento malo. Entonces, vamos a desafiar la mentira contra la verdad. Y la mentira es, nunca voy a lograr mis metas. ¿Cuál es la verdad? He logrado cosas en el pasado. O tengo la capacidad de aprender y crecer. Y ahí desmantelamos la mentira. Porque el decir nunca no es verdad. Claro. O siempre. O tampoco. siempre tampoco. ¿Por qué? Porque si usted el día de hoy está respirando, está en su trabajo, está desempeñando lo que está desempeñando, sigue todavía dependiendo del Señor, ahí habla de que usted y yo tenemos la capacidad de aprender y de crecer y que vamos creciendo en este proceso de santificación. Claro. Ahí vemos la misericordia de Dios. Un cuarto punto que es el del día de hoy. Sembremos la nueva semilla. Ya lo descubrimos, ya lo desmantelamos, ya lo vimos. ¿Y qué es ese pensamiento, esa semilla que va a florecer un buen fruto? Bueno, ahora va a crear una afirmación que sea la verdad para usted. Debe ser algo positivo, algo edificante, algo que usted realmente lo crea, y que lo impulse. Le voy a poner ejemplo. Pensamiento tóxico o negativo. Nunca voy a lograr mis metas. Lo pone en negrita si usted quiere con otro color. Ahora, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Estoy en un proceso de crecimiento y cada paso me acerca a mis metas. O puede poner otro que es verdad. Tengo la capacidad de aprender, adaptarme y lograr cosas nuevas. ¿Sí se percató que esto está más elaborado? Pero que afirma una verdad, que está en proceso de aprender, que se está adaptando, que va a lograr esas cosas nuevas y por ende va a llegar a la meta. Y me voy a adelantar un poquito con el quinto, y que eso ya lo vamos a ver más a detalle el próximo programa, es repetir esta nueva verdad. La repetición es la clave de todo esto. Cada vez que el viejo patrón intente regresar, deténgalo y reemplácelo conscientemente con su nueva verdad. Y decirla en voz alta, esto es importante, no que se quede ahí en la mente, no. Decirlo en voz alta, escribirla también y visualizarla. Con cada repetición estará usted fortaleciendo esa nueva conexión neuronal y debilitando la anterior. Este proceso es un camino de constancia, de perseverancia y de compasión hacia usted mismo, no de perfección. Habrá días en que los viejos patrones de pensamiento negativo regresen con mucha fuerza o con fuerza. Y eso está bien. Lo repito, y eso está bien. Lo importante es que en lugar de dejarlos que le dominen o me dominen, ahora tendremos las herramientas para elegir conscientemente lo que queremos pensar y ser. ¿Cómo visualizo? Véase ya logrando sus metas. Ya me vi. Ya me vi, exactamente, exactamente. Esa es parte importante, porque si usted se sigue viendo que no llegó, que todo lo que le puede deprimir y demás, no, también es importante verlos. Exacto. Bien, estamos entonces hablando acerca de la neurociencia y herramientas prácticas. Dijimos que la neurociencia es el poder de la repetición para la transformación.
todo lo que Edith nos acaba de mencionar tiene que ver con el poder de la repetición para la transformación. Esto nos va a llevar a poner en práctica la transformación por medio de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro sigue aprendiendo. Y bueno, ¿cómo hacemos, decía Edith, para reestructurar nuestra forma de pensar, la reestructuración cognitiva? Y bueno, ella nos hablaba en que tenemos que reestructurar la interpretación. Esa parte a mí me hizo mucho ruido, porque decías, lo que nos pasó o la experiencia vivida no es el problema. El problema es cómo interpreto yo esa experiencia. Y eso es lo que yo considero desde mi muy particular punto de vista, es la parte que más daño nos produce. O sea, no es lo mismo que vaya yo caminando por la calle y me tropiece y me caiga y pues me levanto y digo, bueno, sí me raspé, pero pues estoy bien y continúo caminando, a interpretar. Mi mamá siempre me dijo que yo nunca ponía atención, que yo con todo me tropezaba, con todo me caía, que yo era distraída, que yo era... Y entonces ahí ya el evento no es el importante. Aquí lo que nos está causando daño es la forma en la que yo estoy interpretando eso. Pero son unos puntos muy interesantes, Edith. Eso de observar el pensamiento sin juzgarlo, de buscar la raíz de dónde viene ese pensamiento, pues en el ejemplo que les acabo de poner, pues de lo que mi mamá me decía, que yo siempre era distraída, que por eso me tropezaba, que nunca ponía atención. Y tengo que mirar ese pensamiento con compasión. O sea, ¿cómo me sentía yo cada vez que mi mamá me gritaba eso? Ya te volviste a tropezar, ya te caíste. O llegar llorando y que me dijeran, sí, segurito te volviste a caer, segurito te volviste a tropezar. Pero eso de desafiar la mentira y encontrar la verdad, eso de sembrar esa nueva semilla, creo que es algo que va un poquito más allá de lo que hemos enseñado, ¿no? Porque ya en algunos programas hemos hablado acerca de sustituir la mentira por la verdad. Pero creo que esto va mucho más allá, porque tengo que decirme a mí misma cosas que me ayuden a salir adelante y no solamente hacer una sustitución, sino, por ejemplo, eso, estoy en un proceso de crecimiento, o sea, estoy aprendiendo, estoy saliendo adelante. Sí, antes me tropezaba y me caía cada 5 minutos, pero ahora estoy aprendiendo a mirar donde camino, estoy aprendiendo a pisar con mayor seguridad, estoy aprendiendo a procurar ya no volver a tropezarme, estoy teniendo o usando la capacidad que tengo de aprender y de adaptarme a cosas nuevas. Y al repetir y repetir y repetir esa verdad, me va a dar ese cambio de camino. La autopista vieja por donde transitaba el pensamiento negativo, que ya ni permiso pedía, simplemente avanzaba, es dejada a un lado y estoy trazando un nuevo camino. Estoy dejando atrás los patrones y anteriores y estoy aprendiendo a tener una nueva conexión neuronal que debilita la conexión anterior. ¿A través de qué lo estoy haciendo? A través de la repetición. Por eso decía Edith, este proceso es un camino de constancia y de autocompasión. Ya no me digo cosas feas a mí mismo.
ya no me insulto a mí misma, ya no me humillo a mí misma, me digo cosas buenas, me digo palabras de verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues que tenemos que aprender a practicar la verdad y la gracia. Eso está aquí, en la palabra de Dios. Practicar la verdad y la gracia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar adelante el poder de la afirmación y mirarme como Dios me ve. Una vez que tú y yo tenemos la verdad, debemos sembrarla. Y los neurocientíficos nos dicen que esas afirmaciones y el vernos con los ojos de la fe no es magia, sino es ciencia pura. Cada vez que las repetimos, nuestro cerebro, a través de su sistema de activación reticular, esto se conoce en neurociencias como SAR, sistema de activación reticular. Cada vez que las repetimos, nuestro cerebro, a través de este sistema, busca evidencia para confirmar y reconfirmar. Cuando nosotros nos vemos con los ojos de la fe, con paz, nuestro cerebro empieza a crear una hoja de ruta para llegar a ese punto, a llegar al punto de tener paz. ¿Sí? Cerramos los ojos, respiramos profundo, ponemos en nuestra mente nuestra persona sin enredos mentales y entonces empezamos a sentir esa paz y ese empoderamiento. Con cada vez que nosotros nos vemos con los ojos de la fe, estamos creando la realidad que deseamos. Este punto es un punto muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos ve. Y no se trata de, por ejemplo, esa falsa idea de no tengo frío y estoy temblando de frío. O eso de ya me vi en las vacaciones, en el auto último modelo, ya me vi. No se trata de ese tipo de visualización. Se trata de vernos con los ojos de la fe como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Había por ahí hace muchos años una imagen circulando por ahí en Facebook que era un gatito pequeño mirándose en un espejo y en el espejo veía todo, un león enorme, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A vernos como Dios nos ve. No soy lo que mis ojos dicen que soy. No soy lo que otros dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Por lo tanto, yo puedo mirarme con los ojos de la fe, tomando en cuenta lo que Dios dice que yo soy. Yo soy una nueva criatura, yo soy la niña de sus ojos, yo soy fuerte, estoy fortalecida, yo soy, tengo su sabiduría, soy sabia, soy todo lo que Dios dice que soy, lo soy. Y no porque yo lo diga, sino porque Él lo dice. Por eso, cada vez que vemos o hacemos ese cambio de cómo me veo a lo que Dios dice que soy, estoy activando en mi cerebro el sistema de activación reticular. Si yo sigo diciendo que soy ignorante, tonta, fea, pobre, sin capacidades, que no soy digna, que yo nunca voy a llegar a ningún lado, todo lo que yo creo de mí o que otros me dijeron y me lo creí, esa autopista negativa va a seguir siendo transitada por mis pensamientos. Pero si yo empiezo a cambiar a través de este sistema de activación reticular,
buscando evidencias para confirmar que ahora soy lo que Dios dice que soy. Yo soy hija de Dios, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Entonces mi cerebro empieza a caminar por una ruta totalmente diferente. La Biblia es la base de todo este proceso. Acuérdate lo que dice Filipenses 4:8. Nos dice que Filipenses 4:8 es el filtro perfecto para nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensamos. No en pensamientos de desgracia, en pensamientos de pobreza, de incapacidad. Esos pensamientos hay que echarlos fuera de nuestra cabeza y hay que reemplazar activamente esos pensamientos malos y tenemos que tirar a la basura los que no están alineados con la verdad de Dios. En 2 Corintios 10:5 nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es un acto de guerra espiritual. Es una guerra mental para poder desarmar la mentira con la verdad y la gracia de Dios. Estamos reemplazando el miedo con la fe. Estamos reemplazando la incapacidad por la capacidad, la fuerza. Estamos reemplazando la indignidad por la dignidad. Estamos reemplazando el temor por la valentía. Y esto me recuerda mucho los rasgos de carácter, porque todo rasgo de carácter tiene la contraparte. No podemos tener el rasgo bueno si no contemplamos la contraparte. Y la contraparte casi siempre es lo que tenemos por default. Tenemos que romper con eso e ir por la verdad que Dios nos da. Por ejemplo, Ceci, danos un ejemplo práctico de reemplazo mental para que esto pueda ser tangible, para que esto pueda ser llevado paso a paso. Danos un ejemplo. Por ejemplo, si llega el momento o bien todos tus momentos son de ansiedad profunda y de repente te invitan a una reunión social y el pensamiento que tienes en tu cabeza es: no tengo nada interesante que decir, y todos se darán cuenta. Posiblemente este es un eco de una herida de rechazo en la infancia. Tú no tienes nada que decir, tú tienes absolutamente nada en tu cabeza. Entonces, esto se tiene que reemplazar. El pensamiento negativo se tiene que reemplazar y lo primero que tienes que hacer es un cuestionamiento. Pregúntate, ¿eso es realmente cierto? ¿Tienes evidencia de que siempre eres aburrido, aburrida? ¿Es real que todos piensen eso? ¿Qué otra cosa podría ser verdad? O sea, son preguntas que tú puedes hacerte para poder entender o saber si esto es real, ¿sí? Cuestionarte. Y después habría que reemplazar. Elige una nueva verdad para sembrar en tu mente, esto alineado con un principio bíblico. Verdad, mi valor no depende de lo que digo, sino de quién soy. Mi presencia es un regalo. La verdad bíblica de apoyo en el Salmo 139:14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy asombrado y mi alma lo sabe muy bien. Esto me recuerda el valor que yo tengo establecido porque Dios así lo ha dicho en su palabra para mí. Una de las cosas importantes que yo tuve que aprender estudiando en la universidad fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo me decía a mí misma, no puedes, o sea, esto ni siquiera, o sea, no sabes inglés, o sea, esto es como inglés y no puedes. Y en más de
3, 4 ocasiones quise aventar la toalla y no terminarla. Pero me recordaba el Señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Él me decía, yo te la di. Y si yo te la di es porque tú puedes. Y hay otro versículo que dice que Dios no nos va a dar nada que no podamos soportar. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que irlas haciendo carne en nuestra vida, porque si seguimos permitiendo los malos pensamientos, pues no vamos a tener absolutamente nada. Y obviamente, pues esto te lleva a repetir y a repetir y a repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me va a dar nada que yo no pueda soportar. Y el pensamiento negativo, cuando el miedo y el pensamiento negativo regresen, yo debo repetir siempre esa verdad. Y siempre me repito todos los días, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bien, pues cuando nosotros integramos estas perspectivas, el reemplazo de esos patrones negativos no es solo un simple consejo, lo acabamos de ver, sino es una estrategia de transformación total que aborda el trauma. Sí, todos venimos dañados, todos estamos heridos, todos tenemos fisuras, unos más rotos que otros, pero no hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada, yo siempre me ha ido bien, todo ha sido perfecto en mi vida. Pero nosotros vamos aprendiendo con esto que estamos estudiando este día, a integrar las perspectivas, a reemplazar esos patrones negativos y a tener una nueva estrategia de transformación total que aborda ese trauma. Y sabes, la neurociencia y la fe, la neurociencia, la fe y la práctica diaria van a traer sanidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Danos, Edith, más ejemplos que se puedan aplicar ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, algo interesante. Sí, un pensamiento tóxico negativo puede ser miedo a la crítica. El pensamiento negativo podría decir, si expreso mi opinión, me van a juzgar. Ese es el pensamiento negativo. Esto hace referencia a un eco de la inseguridad y del perfeccionismo. Pero, ¿cómo lo vamos a sustituir por la nueva verdad? El pensamiento sería, mi voz es valiosa y tengo derecho a expresarme con respeto. Pero la verdad bíblica que la apoya y la refuerza, podríamos tomar a Efesios 4, versículo 29, que nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos va a animar a que nuestra voz sea una fuente de edificación y gracia, y no de miedo. Ahí podemos darnos cuenta cómo se desquebraja totalmente este pensamiento de que si expreso mi opinión me van a criticar y tener miedo a la crítica, porque ya hubo una verdad de parte de Dios donde nos da la autoridad para que nuestros labios hablen cosas edificantes y que lleva un propósito. Entonces ya no vamos a hablar o por ser parte de esa conversación, sino que antes de dar nuestra opinión, pronto a que este pensamiento negativo nos frene por temor, podamos, antes de proyectarlo con nuestra boca, decir estas preguntas, ¿no? ¿Realmente lo que voy a decir es edificante o solo lo voy a decir para verme perfecto o no lo voy a decir porque tengo inseguridad? ¿O realmente esto viene de parte de Dios y es importante que lo coloquemos en la mesa, ¿no? Ahí está el miedo a la crítica, ese es uno de los ejemplos. Y Otro, la ansiedad por el futuro. Yo creo que aquí muchos nos vamos a identificar, ¿no?
Pero ¿cómo sería un pensamiento sobre la ansiedad por el futuro? Es decir, sería pensar, no sé qué va a pasar. ¿Qué tal si todo sale mal? Va de nuevo, ¿eh? El pensamiento es, ¿qué tal si todo sale mal? No sé qué va a pasar. Ahí está muy claro que ese es un pensamiento negativo que manifiesta la ansiedad hacia el futuro. Pero también habla de un eco constante, una autopista que hemos estado construyendo sin darnos cuenta de la falta de control o del deseo de querer controlarlo todo, de querer tener ese atributo de parte de Dios de ser omniscientes y omnipresentes. ¡Ojo! Ahí está ese pensamiento negativo. Ok, ya lo vimos, ya lo capturamos, ya lo identificamos. ¿Cuál va a ser la verdad con la cual lo vamos a sustituir? La semilla que vamos a plantar. Confío en mi proceso y en mi capacidad para adaptarme a los desafíos. ¿Ve cómo desmantela el qué tal si? Exacto. Sino ponemos la confianza primeramente en Dios, en que nos ha dado la capacidad para podernos adaptar incluso a los desafíos que se vengan. Y usted y yo lo hemos comprobado ahora en el 2020 y somos testimonios vivos de que pudimos y estamos y seguimos adaptándonos a ese desafío. Aquí Somos estamos. sobrevivientes de una pandemia mundial. Así es. No Entonces, fue fácil. y ahí está la evidencia. Ajá. A usted ahí puede darse cuenta que sí puede adaptarse por la gracia y la verdad de Dios. Bien, para reforzar esta semilla, una verdad bíblica que apoye esta situación sería Mateo 6, versículo 34, que nos recuerda, así que no os afanéis porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Este versículo nos invita a soltar el control del futuro y a confiar en la providencia divina, concentrándonos en el poder que tenemos hoy. En el poder no me refiero a poderes mágicos, ¿no? Sino en el poder de lo que hoy podemos realizar, lo que podemos hacer, ¿no? Claro. O sea que nuestra victoria no está en tener pensamientos negativos. Así es. Sino en cómo respondemos a ellos. Los pensamientos negativos entonces nos van a estar atacando constantemente. Es algo que no van a desaparecer, pueden disminuir, pero no desaparecen. Y ahí van a estar a través de nuestra propia mente o a través de circunstancias o personas que directa o indirectamente nos hacen pensar esos pensamientos negativos. Pero cuando eso regrese, tenemos que repetir nuestra nueva verdad. Cuando regrese el miedo, cuando regrese la frustración, cuando regrese el temor, cuando regrese esas cosas que están ahí, no las podemos alejar por completo, pero sí podemos hacer que se vayan cuando repetimos nuestra nueva verdad. Y con cada repetición, nuestra vía neuronal se va a fortalecer. El proceso no es lineal, pero con constancia los viejos caminos desaparecen. O sea, si ya tengo luchando con esto 1 año, 2, 5, 10, pues tengo que aplicar la nueva verdad. Tengo que esforzarme por aplicar esa nueva verdad vez tras vez tras vez para que lo viejo se vaya. No voy a poder vivir toda mi vida o no quiero vivir toda mi vida recordando la herida, recordando lo que me pasó, sufriendo por las circunstancias que me dañaron. No, yo tengo que salir adelante. Así que necesito repetir constantemente la nueva verdad. ¿Quién soy en Cristo? Y bueno, este desafío es muy simple, de verdad, es muy simple, pero es tremendamente poderoso. Podemos elegir de todo lo que escribimos un pensamiento limitante y dedicarnos a reemplazarlo activamente. ¿Qué les parece por 1 semana?
¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Y al integrar esas perspectivas, ese reemplazo de los patrones negativos se van a convertir en una estrategia de transformación total. ¿Por qué? Porque se va a abordar el trauma, la neurociencia y la fe, y eso va a traer sanidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. ¿Sabes? Ay, no sé ustedes, chicas, pero yo estoy muy impactada con esto que estamos estudiando, porque yo sé que hemos recorrido un camino de sanidad. Esto de aprender a reemplazar la mentira con la verdad, a reemplazar la herida con la gracia, es algo que es liberador. No tenemos por qué vivir toda nuestra vida y mucho menos ahora que somos creyentes, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que tenemos al Espíritu Santo, que somos hijos de Dios por la gracia que hay en Jesús. No podemos seguir viviendo traumatizados por algo que me dijeron o algo que yo me creí o algo que yo me puse encima o algo que alguien hizo en mi contra. Y cada vez que pasa algo parecido, ¡pum!, otra vez la herida se abre y vuelvo a tener las mismas emociones, los mismos dolores, tristezas y el mismo trauma otra vez. Yo creo que necesitamos ir avanzando. Necesitamos dejar las cosas viejas allá atrás y levantarnos para seguir adelante. Si esto no fuera así, ¿te imaginas, no sé, la vida de Ruth? Imagínate la vida de Ruth, trauma tras trauma, ¿no? La de la misma Noemí, ¿no? Noemí, la vida de José, De Esther. de Esther, y podemos ir viendo no sé cuántos ejemplos bíblicos de personajes que pasaron por situaciones tan tremendas, tan difíciles, que se hubieran quedado, si se hubieran atorado en eso. No, pues es que yo no soy, no valgo, no puedo, no, esto no es para mí. El mismo Pedro, ¿no? Que se rodeó, por ejemplo, de Mateo, que era tan inteligente, tan estudioso, y Pedro no. Pues no, pues no. Y si él hubiera creído todas estas cosas, pues quién sabe, ¿no? ¿Dónde estarían su primera y segunda carta de Pedro, ¿no? Ciertamente. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos creer la palabra. Algo que a mí me queda muy claro es que yo puedo leer la palabra 1000 veces, pero si en la palabra no hay revelación que llega a mi corazón, no hay transformación. Claro. Si yo solo leo la palabra, digo la palabra por decirla, porque dice ahí, dice que cada día tenga su propio afán, y yo la digo y la repito, yo espero que en un momento haya revelación a nuestras vidas. Pero si desde un inicio yo busco esa revelación para que llegue a mi corazón y haya una transformación, el camino es más fácil. No quiero decir que es facilísimo, no, pero es un poco más fácil. Ahí viene la pregunta, por ejemplo, Edith, ¿cómo nos aseguramos de que estos nuevos caminos mentales se queden para siempre y que los malos se desbaraten y los nuevos se queden para siempre, para ya no tener que estar batallando con esas cosas? Pues los invitamos a que vengan al siguiente programa. Es para el otro. Pero les vamos a dar un pequeño adelanto porque esto no termina aquí. Usted se ha dado cuenta que ha sido un proceso como el del sembrador, ¿no? Ajá. Identificar qué clase de tierra está produciendo lo que ha estado produciendo. Así es. Ya observamos la tierra, ya observamos la hierba, ya observamos los frutos, pues sí, todo lo malo que no está. El camino, ¿no? El camino, ajá.
y ya empezamos a quitar, a limpiar, pero nos dimos cuenta que tuvimos que ensuciar las manos, ¿verdad? Pasar ahí la demoledora, el rastrillo, todo lo que se requiere para ablandar esa tierra y hacer una nueva ruta y entonces seleccionar las semillas. Pero no solo las seleccionamos, sino que ahora las hemos puesto en esa buena tierra que ya está más blandita, más arada, pero eso no es suficiente. Necesitamos darle sus baños de sol, sus bañitos de agua, sus vitaminas, dedicarle el tiempo que requiere. Entonces, hoy hemos aprendido a reemplazar pensamientos negativos, a afirmar un pensamiento verdadero, edificante, y a visualizarnos en la fe de que eso que nos dice Dios, esas promesas de cómo nos ve Dios, pues verlas aunque aún nuestros ojos físicos no lo ven, creerlo. Pero ¿cómo nos vamos a asegurar de que estos nuevos caminos mentales se quedan para siempre? Pues bueno, repito, eso lo veremos en nuestro próximo episodio, pero ahí vamos a explorar el paso más importante con el cual vamos a cerrar los pasos, porque todavía no termina la serie. No. Y este paso es la constancia. Nosotros les invitamos a que no se pierda el siguiente episodio, el siguiente capítulo, el siguiente proceso, que es la constancia. Ay, Edith, pues ya sé qué es ser constante. ¿De verdad? Yo le voy a hacer una pregunta y si me puede responder rápido, veamos qué tan cierto es eso. ¿En cuánto tiempo, hablando de tiempo, en días, horas, semanas, se genera un buen hábito? ¿Y en cuánto tiempo se hace un mal hábito? Ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia de la constancia. La constancia es una palabra muy generalizada, pero ¿cómo la llevamos a cabo? Todo lo que hemos estado hablando, yo sé que usted ya lo sabía, pero ¿cuántos de nosotros nos dimos a la tarea de ejecutarlo, de darnos el tiempo? Ese tiempo de consulta con Jesús ahí en la intimidad, escribiendo todo esto, identificando todas estas dolencias, no quedándonos con ellas, sino pidiéndole ayuda al Espíritu Santo a través de su palabra para sustituirlas y darnos esa edificación, esa consolación, esa exhortación que da la palabra para hacer ese cambio, recibir esa compasión de parte de Dios. Decía muy, muy acertadamente la pastora Artemisa, es un momento de vulnerabilidad. Total, total. Pero gracias a Dios nos ha permitido tener estas herramientas para poderlo llevar a cabo ahí en lo privado, ahí cerradita la puerta, ahí en lo oculto entre el Señor y usted, y empezar a detectar estos pensamientos negativos y tóxicos uno a uno. Por favor, sea compasivo con usted. Si encontró 10 o 20 de todo lo que he estado escribiendo, uno a uno. Nuestra pastora decía en una semana esa buena semilla estarla cuidando. Y bueno, pues vamos a descubrir por qué la repetición activa es la clave para que estos cambios se conviertan en hábitos duraderos. Por favor, no se pierda el próximo programa, porque si ya llegó hasta aquí, es porque necesita concluir. Así es. Pues muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, a los que nos enviaron saludos. Ya se nos acabó el tiempo, no vamos a poder leer nombre por nombre, pero gracias a todas las personas que de alguna manera nos están... no sé, es que empezamos... Tenemos 10 minutos y en esos 5. Tenemos 5. Bueno, me acaban de decir de producción que tenemos 5. 10. Pues vamos a leer. Dan BL, me encantó, Filipenses 3:13, ella nos menciona una parte, pero a mí me gustaría poder leer toda. Déjenme cómodo porque claro que sí. Si no, no me escucho fuerte y claro. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vamos por todo.
Así es. Bueno, pues leamos. Sí, gracias a todos los que se conectaron desde muy temprano y que tuvieron también compasión con nosotros por habernos conectado tarde, ya que vi por ahí a Israel Morales que dice, hola, algunas veces así pasa con la tecnología, pero con calma, aquí esperamos. Les enviamos muchos saludos y bendiciones. Gracias, Israel, un saludo a ti y a toda tu familia y gracias por comprender estas situaciones que suceden en cuanto a la tecnología. Ascensión Jiménez nos dice, hola, buenos días, saludos y bendiciones para todos. Gracias, Ascensiona. Julieta Palacios Corona, buen día, bendiciones para todos, bendiciones Julie. Gina Galindo, bendecido día, mi paz Irene Medina, bendiciones. Mari Espinosa, hola, saludos, un fuerte abrazo para todas, también te abrazamos, Mari. Rosy del Alba, bendiciones en este precioso día, gracias Rosy. Claudia Rubio, muy buenos días a ustedes, preciosas princesas de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general, que sea un martes muy especial y bendecido de parte de Dios, que así sea en el nombre de Jesucristo. Rosa María Sánchez Puente, bendecido días para todas. Gina Galindo, Ceci Parra y Edith Romero, bendiciones, Dios les bendiga. Bien, Rosy del Alba nos dice, vaciar los pensamientos fue retador. Cierto, Rosy, cierto. Y también nos dice, al final pensé que escribí demasiado y solo porque ya había pasado los 5 minutos. Si no me hubiera seguido. Sí, Rosy, así pasa. Al principio nos cuesta trabajo y ya de repente se nos va. Si tenemos el tiempo, adelante. Rosy también nos dice, pero me ha costado trabajo clasificar. Sí, es como la parte ya más analítica, pero con calma, no llevamos prisa. Imagínate, tanto tiempo estuvieron ahí escondidos y ahorita que ya los estás descubriendo, pues es darle el orden. Es como cuando limpiamos nuestro cuarto. Guadalupe Calderón, buen día, mi paz, Irene, hermanita Ceci, Edith, saludos a todos en el programa, gracias por su dedicación y su tiempo, les abrazo desde Playa del Carmen. Ay, qué rico, está por allá. Gracias. Alice Navarro, saludos y bendiciones, saludos Ali. Julie, buen día, bendiciones. Cintia Martínez Anguiano, buenos días, pastora y hermana Cecilia Edith. Buenos días, precioso Dios les bendiga. María Elena Pájaro nos dice... Dan BL nos manda un Snoopy con un corazón. Hola, Dani. Marisol Vergara también nos manda bendiciones a cabina exclusivamente. Ceci nos dejó ahí las preguntas. Usted puede verlo ahí para los casos prácticos. Y Joyce, nuestra directora Facultem, nos dice que a ella le pasa eso de las caídas. ¿Serán tus agujetas? Ceci, soy de Parra. Dice, yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que otros dicen. Así es, me gusta. Gina Galindo, así me pasó a mí por ser distraída. Me caí y me rompí mi cadera. Me hicieron una cirugía y no salió bien. Estoy en espera de que me llamen por teléfono para mi siguiente cirugía. Primero Dios, me van a hablar y voy a salir bien. Dios es bueno y grande en misericordia. Gracias, Gina, por poner en práctica lo que hoy aprendiste con estas tus palabras. Hasta ahí tengo yo. Ana María Pastor, qué bendición escucharlas, amada pastora y profesoras, es una maravillosa bendición para mi vida. Dios la siga usando poderosamente. Les mando un fuerte abrazo. Les amo. Creo que nueva Edith Rojas Rangel. Y aquí hay una respuesta de cuánto dura tener un hábito. Dice, creo que me habías dicho que 60 días o 6 meses, o ya no recuerdo. Sí, ya te lo había dado a ti. A Julie. A Julia. No se lo pierdan. El siguiente programa ahí vamos a decir así va a quedar grabado cuánto es el tiempo. Por eso empezamos y no pasa nada, porque nunca nos damos cuenta cuánto tiempo tenemos que permanecer haciendo las cosas que tenemos que hacer para que se conviertan en un hábito y den buenos resultados. Así es. Guadalupe Calderón dice, para mí será el tiempo necesario, 6 días, 6 semanas, 1 año, no lo sé, pero que se logrará, es seguro, siendo constantes. Así es. Pues saludos a todos y a todas, gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y que tengan una semana increíblemente maravillosa. Pongan en práctica lo aprendido el día de hoy,
Permitan que su cerebro, déjenme ver dónde está, ay, se me fue, que su cerebro pueda, a través de la neuroplasticidad, hacer nuevos caminos en las rutas del cerebro, de la mente, para poder llegar a ser mejores. Dice aquí, al repetirlas, nuestro cerebro, a través de su sistema de activación reticular, tiene que buscar esa evidencia para confirmar las cosas que estamos repitiendo. Así es de que ayuda a tu cerebrito, ayudemos a nuestro cerebro por más que él quiera. Si nosotros no le ayudamos, las cosas se quedan a la mitad. Que Dios me los bendiga, chicas. Gracias por todo, gracias cabina. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.